Hola, me llamo Raúl Luis García y soy el director del Museo de la Fundación Gregorio Prieto en Valdepeñas. Estamos aunque no lo podáis ver ahora, en una casa palaciega de arquitectura popular del finales del siglo XVII-XVIII, donde se ubica el Museo Gregorio Prieto. Un museo que alberga toda la obra, gran parte de la obra que realizó Gregorio Prieto a lo largo de su extensa vida. Él nació en 1897 aquí en Valdepeñas, falleció en 1992. Y vamos a mostraros una pequeña exposición que tenemos que es un compendio de las etapas más representativas del pintor. Es muy interesante esta visión que vais a ver porque Gregorio Prieto y su biografía están muy vinculadas. Gregorio Prieto nació en Valdepeñas, pero enseguida se fue a vivir con su familia a Madrid. Allí conoció a la generación del 27, compañeros de la escuela de pintura, pues fueron Rafael Alberti, Timoteo Pérez Rubio y un montón de artistas muy importantes del siglo XX. Gregorio enseguida viajó a París, tuvo una beca en la Academia de España en Roma durante 5 años, en los que aprovechó para viajar a Egipto, Grecia, al sur de Italia, evidentemente Sicilia, viajó al norte de Europa, Alemania, Dinamarca, Noruega y finalmente tenemos su etapa inglesa en la que él, durante la Guerra Civil, desde el año 37 al año 50, se va a vivir a Inglaterra. Allí desarrolla algunos aspectos de su estilo artístico y finalmente en el año 50 se instala definitivamente en España, en Madrid, y inicia una actividad frenética de exposiciones, bibliográfica, de ilustración de mucha obra y sobre todo se acerca a los paisajes españoles, manchegos, los que retratará en toda su obra. Empezamos rápidamente por su primera etapa de formación, es una etapa impresionista. Gregorio, sus maestros que le inician en el paisaje, fomentan este postimpresionismo que podemos apreciar aquí, con esta pincelada suelta, poca masa pictórica, creación de efectos atmosféricos. Son muy importantes sus dibujos en el Paular, donde él recibe una beca para pintar al aire libre en época veraniega, donde vemos este estilo ya plenamente firme, desarrollado del postimpresionismo de Gregorio Prieto, un estilo que enseguida cambiará cuando descubra la luz del norte de España, una exposición en Bilbao, cuando hace su primera visita a París. Gregorio Prieto empieza a adquirir un tono de pintura más oscuro, evidentemente por la luz, pero también comienza a utilizar más masa pictórica y sobre todo empieza a trabajar, a construir desde la línea y a construir con volúmenes de color. Vemos aquí un retrato en el que ya percibimos, al contrario de la época impresionista, cómo ya se van conformando volúmenes. Vemos con precisión, las líneas que van marcando los distintos volúmenes y cómo pinceladas precisas de color conforman los distintos gestos de la cara, ¿no? Dentro de este estilo postcubismo, muy influenciado por Cézanne y por los colores de Cézanne y por Picasso, vemos paisajes, estos paisajes que os decía del norte. Vemos aquí claramente cómo la figura humana pierde importancia y lo importante son los volúmenes que Gregorio va generando, no solo con los colores, que la gama cromática aumenta bastante, sino que ya perfila perfectamente los volúmenes, ¿no? Un cuadro importante de esta época, para ver esta influencia postcubista y para ver la vinculación de Gregorio Prieto con la generación del 27, al que podemos considerar no como amigo de los poetas de la generación del 27, que lo fue, de Lorca, de Alberti, de Vicente Alexandre, sino que su estilo, su concepto artístico pertenece a esta generación, ya que la generación del 27 coge lo tradicional desde el punto de vista de la modernidad. Y esta modernización de lo tradicional lo vemos en este paisaje puramente manchego, con los molinos que coronan toda la escena, y vemos como el cubismo o esta idea volumétrica de construir con líneas y con bloques horizontales está ya perfectamente expresada y perfectamente definida. Vemos un ejemplo más con un retrato y
Pasamos a una siguiente etapa, que es Gregorio Prieto en Italia. Recibe la beca de la Academia de España en Roma, y Gregorio Prieto aborda uno de sus grandes temas que a lo largo de su vida, que son los maniquíes y los marineros. Ya sabemos, los maniquíes, esa ambigüedad que tienen en la representación de la figura humana, pero también su docilidad, ya que los puedes colocar o poner como tú quieras, y la idea del marinero, de ese personaje de libertad absoluta, libertad moral. Una época en la que Gregorio pudo vivir libremente su amor, y toda su pintura se llena de lo homoerótico que refleja ese periodo de felicidad y de alegría, ¿no? Una de sus grandes obras, que estuvo expuesta en la exposición de París de 1937 junto al Guernica, en la que hay una simbología bastante compleja con los limones, el pájaro, la escultura griega, la flor que parece regalar uno de los dos maniquíes, la humanización con esos pequeños toques de color en el rostro, y la idea del marinero, que aquí ninguno de ellos va vestido de marinero, pero sí que vemos unos pantalones que evocan esto, igual que un barco, y es una escena nocturna que Gregorio Prieto usará habitualmente, porque la noche es ese momento que para los surrealistas, que él bebió de este ismo de la primera mitad del siglo XX, le influyó, aunque nunca se adhirió directamente, ¿no? Como estáis viendo, la biografía de Gregorio Prieto va pasando por lugares donde se están desarrollando nuevas estéticas, y Gregorio Prieto nunca se afilia a una de ellas, pero va tomando elementos, ¿no? Por último, de esta etapa italiana podemos ver que los maniquíes acaparan este concepto simbólico, o estos pequeños montajes que él hace de su admiración por los elementos que se va encontrando en Roma. Esta etapa italiana evidentemente está muy marcada por el descubrimiento de las ruinas. Para Gregorio Prieto, que siempre, con esa vanidad que siempre le caracterizó, las ruinas ejemplifican como nada la eternidad. Ellas están allí para siempre, ¿no? Aquí volvemos a ver un cambio en la pintura de Gregorio. Ya deja de ser tan preciso en el dibujo, en las líneas, para ir construyendo volúmenes con más cantidad pictórica. Empieza ya a desarrollar un estilo que le acompañará en Inglaterra, como vamos a ver en un retrato que tenemos aquí de su etapa inglesa. Vamos abandonando ya Roma, Gregorio Prieto vuelve temporalmente a España, y en el año 37 escapa de la guerra civil y se instala en Inglaterra, Oxford, Cambridge y Londres, donde vivirá con Luis Cernuda también durante una temporada. Vemos aquí un retrato a Lord Berners, una figura relevante dentro del ámbito inglés, porque además de noble, pues fue escritor, pintor, músico, compositor. Y ya vemos esa pincelada que os comentábamos antes, ya con más densidad, ya el dibujo ya ha perdido, digamos, un poco formas para ser construidos los volúmenes con esta generosidad en la pasta pictórica. El retrato, que es una de las cosas importantes, de los elementos importantes en la vida de Gregorio Prieto, la desarrolló sobre todo en Inglaterra junto al dibujo, que veremos ahora unas imágenes, ya que le permitió, además de vivir por encargos de retratos, Gregorio Prieto desarrolló una labor desde su inicio pintando a sus amigos los poetas. Aquí tenemos a Rafael Alberti en uno de sus primeros dibujos, vinculado a esa época postcubista, ¿no? Vemos todavía esa forma, esa figura embarada, rígida, que intenta mostrarnos un aspecto de la personalidad de Alberti. Vemos uno de los retratos que le hizo a Federico García Lorca, en un estilo distinto al que aplicó a Alberti, con influencias del cubismo, pero ya aquí vemos una pastosidad que ya hemos visto en el retrato de Lord Berners. Y por último, uno de los muchos retratos que le hizo a Luis Cernuda. Después de esta etapa inglesa y de los dibujos que hemos visto,
Gregorio Prieto regresa a España. En el año 50 se instala definitivamente, aunque ha hecho varios viajes para ir preparando el terreno, y aquí definitivamente Gregorio Prieto aborda su estilo pictórico último, que es una especie de fauvismo castizo, un fauvismo muy personal, ¿no? Con estos colores siempre tan extremos, fuertes, contrastantes y muy vivos, característicos, y que centran las nuevas obsesiones de Gregorio Prieto, que son los molinos, castillos españoles y la escultura íbera, en esta idea de recomponer o de apelar a la tradición española, a la tradición del arte español, para recuperar algunos de los aspectos tanto artísticos como personales, ¿no? Vemos aquí los toros de Guisando con estas mismas características pictóricas, con esta luminosidad fosforescente, ¿no? Y dentro de este ámbito de la recuperación de lo tradicional también tenemos una serie de homenajes a pintores, en este caso a Murillo. La obra de Gregorio Prieto, habréis podido ver que tiende a lo barroco, al exceso, y aquí tenemos un ejemplo. La pintura barroca fue una de sus grandes pasiones, que Gregorio Prieto, en su estancia en Inglaterra, dio numerosas conferencias a la BBC y siempre habló de pintores de esta época, ¿no? Desde Velázquez, Murillo, a los que hizo numerosos homenajes con este estilo de naturaleza muerta que hemos visto aquí como una ofrenda, ¿no? Todo preparado como una ofrenda, en horizontal y con cuadro dentro del cuadro, el estudio del pintor, como era muy del gusto barroco, y vemos 3 cuadros de Murillo representados. Por último, en su última etapa vital, Gregorio Prieto, ya con 70 y pocos años, en el año 65 o así, hace una exposición con lo que él llama popares. Popares es la versión castiza del pop art estadounidense, ¿no? Si allí hacían retratos de Marilyn Monroe o de actores famosos de Estados Unidos, Gregorio Prieto, con la técnica del collage, hace un homenaje a su tierra. En este caso, vemos a las tonadilleras. Aquí apenas hay elementos pictóricos, pero sí que vemos que ha pintado algunas flores, ha hecho una composición que él ha adornado. En otros casos, tenemos unos collages hechos exclusivamente a base de recortes, incluso de cartas que le escribe el propio Eduardo Chicharro, con el que compartió en Roma, estancia en Roma, perdón, y con el que hizo las fotografías. Y aquí le vemos una especie de homenaje a Chicharro y al postismo, ¿no? Y por último, otro ejemplo que tenemos aquí de cómo coge elementos para representar todas sus devociones, como son los arcángeles, el mismo vestido de marinero y distintos elementos que caracterizan lo que él entiende de la cultura española. Uno de los aspectos artísticos que Gregorio Prieto más cultivó fue el dibujo. Fue una de sus grandes pasiones, de ahí que la Fundación y el Museo Gregorio Prieto realicen un certamen de dibujo que ya lleva 26 ediciones. Lo inició desde bien pronto y lo desarrolló sobre todo en su estancia en Inglaterra. Os hemos mencionado antes que la vida de Gregorio Prieto, París, Italia, Francia y luego Inglaterra, en la que permanecerá 15 años. Vemos aquí una serie de dibujos que os mostramos las distintas etapas. Gregorio Prieto siempre se caracterizó por una fluidez en su dibujo, olvidándose un poco de los volúmenes y las sombras y centrándose sobre todo en la línea, una línea blanda, pero que define y conforma las formas de una manera muy sutil y muy delicada. Aparte de estos paisajes que podemos ver aquí, sus grandes obsesiones, que vemos también desde su momento de estancia en Roma, son los marineros. Vemos aquí estas figuras de marineros en los que incluso la línea está fragmentada. También quizá influido por las esculturas que ha visto en Italia,
que tienen para él esta idea de eternidad, al mismo tiempo que están rotas, como solemos decir, están fragmentadas, están cortadas, ¿no? Esto influye en su dibujo. Hay un gran estudio de las posturas, de las manos, de los pies que tanto retrató Gregorio Prieto. Bueno, aquí vemos marineros y aquí vemos esta ya estilización absoluta de la línea, ¿no? De dejar lo esencial. No vemos ni el rostro ni los pies, un poco al modo de estas esculturas, y solo vemos la línea. No hay intención de volumen ni hay intención de sombras. Todo se genera a través de la línea, siempre ágil, siempre sencilla y a la vez muy precisa. Pues desde el Museo Gregorio Prieto, esperando que la alerta sanitaria y la económica que vendrá después nos lo permita, os invitamos a venir. Ya os informaremos a través de nuestras redes sociales, y que disfrutéis de esta vida peculiar, extensa, intensa, de una obra apasionante por todo su recorrido por los distintos estilos y por una vida llena de vivencias, vivida de forma intensa y sin prejuicios. Y cerramos delante de uno de sus cuadros que, digamos, resume gran parte de las necesidades pictóricas de Gregorio Prieto, de la simbología y de su pasión por las ruinas grecolatinas. Espero que hayáis disfrutado de la visita y nos vemos pronto en los museos.